Uruguay creció fuertemente en la última década en cuanto a producción agrícola, duplicando su producción de cereales y cuadruplicando la de soja. Ese corrimiento de los campos de aptitud ganadera, aptitud agrícola, se vio fuertemente influenciada por la llegada de productores argentinos. Con espíritu proactivo, la familia Mazzilli incorporó nuevas tecnologías como la siembra directa, la biotecnología y sobre todo el riego complementario en sus planteos mixtos. A continuación, Rino Mazzilli detalla cómo fue todo este proceso de crecimiento. Con influencia de los pioneros argentinos de la siembra directa, Rino Mazzilli es un ejemplo de la expansión que sigue firme en el agro uruguayo. La Loma, uno de los campos familiares de producción mixta de los Mazzilli en la localidad de Mercedes, tiene 700 hectáreas y está en una zona de buena productividad, con un paisaje muy ondulado y suelos livianos. En el Uruguay viene una inquietud que, junto con una barra de amigos, de productores, impulsaron la idea gracias a la Argentina, que ya la había desarrollado. Y bueno, y contaba con que mi padre era integrante y llegó a ser presidente de AUCID, época de la barra de Víctor Truco, Nono Pereira. Sé que era un grupo muy pujante, con muchas cosas para hacer, y bueno, ahora están hechas y son otros los problemas. Nos encontramos en el establecimiento central, La Loma, está en Arroyo Corto, acá son 700 hectáreas propias. Y después hay una zona de puntas de Cololó, que están las otras restantes, para completar las 1000. Dentro de las 1000, unas 300 son ganaderas, porque está constituido por montes naturales, y el resto es todo agrícola. Y de hecho está agrícola toda la rotación todavía. ¿Cómo está constituida la ley de semillas aquí en Uruguay y sobre todo cómo esta misma respalda el crecimiento y la exportación ganadera? En el Uruguay se diferencia con respecto a los demás países, porque por ley hay que hacer una rotación del uso y manejo de los suelos. Gracias a eso se ha ido pudiendo mantener un estándar de suelo, pero no está dando igual. Y con respecto al sistema agrícola ganadero, no se estaba haciendo, eso se hacía anteriormente, de que pareciera la siembra directa, y no se estaba haciendo porque, digo, los números eran muy interesantes, los agrícolas. Entonces ahí copiamos a nuestros hermanos argentinos y se sacó alambrado, se sacó todo. Y hoy estamos pensando en que tenemos que reincorporarlo porque realmente está acotado el tema suelo, el tema maleza resistente y la parte comercial, ¿no? Estamos avisorando un interesante potencial comercial en la carne con alto posicionamiento. Tenemos muestrario que se mandó ahora a Japón y vamos a ver si nos juntamos para trabajar un poco más en eso y producir un poco más de carne, ¿no? ¿Cómo es la rotación aquí en La Loma para cuidar la estructura del suelo y sobre todo recuperar los nutrientes? La rotación agrícola estaba en base a algo de gramínea que no era necesariamente todo maíz. Gramínea se le llama al maíz malo de invierno, trigo y cebada. Ahí completábamos inclusive para la obligación del plan de uso. Y después tratábamos de cerrar todo con soja, ¿verdad? Esa era la situación. Nosotros cumplimos la media por una estrategia comercial anteriormente. Deberíamos estar en el eje en el Uruguay del 35 al 40% gramínea y estábamos trabajando con el 30%. Acá estamos en el 50%. La información climática de Argentina, que yo me manejo mucho, estaba en un año interesante desde el punto de vista hídrico y aprovechamos a tratar de hacer esa planificación. Rino cuantifica la diferencia en rindes por la utilización de los 2 pivots de riego que toman el agua del Río Negro, intensificando la producción y aumentando la productividad. Desde que empezamos en el eje del 2007, por ahí a entrar fuerte en el sistema de agricultura continua, soja, teníamos un estándar de 2.800, 2.900, y ese fue el aviso que nos vino dando para una presupuestación, están 2.500, digo. Después puede dar más o bastante menos, ¿no? En maíz, en Uruguay tenés que pensar entre 5 y 6, no mucho más. Y en cultivo de invierno es muy añero. El año pasado fue un año espectacular, de película, como hace más o menos
5 años. Cada 5 años da esa realidad en un promedio de 4.500, 5.000 kilos, trigo y cebada. Pero después, en general, por un tema de clima y de temperatura, no tenemos la estabilidad que, por ejemplo, tienen ustedes en Balcarce. O sea, acá los cultivos, te diría que una le pegá y 4 tenés mucho problema de sanidad vegetal. Muchísimo problema en los cultivos de invierno. ¿Cuántos equipos de riego cuentan para respaldar la producción y sobre todo cuántos milímetros adicionaron esta campaña para obtener estos rendimientos? Nosotros tenemos 2 equipos de 511 metros, 82 hectáreas y media cada uno. Más o menos unas 165 hectáreas se riega. Como sistematización es espectacular, ¿no? Igual, para los problemas que nosotros tenemos de costo de energía en el Uruguay, yo te diría que anda con un punto de equilibrio espectacular si es complementario. Si tenés que regarlo todo, se va mal porque es impresionante lo que te cuesta para generar en el eje de los 500 milímetros en soja, como generaron algunos, para poder tener un rendimiento de 3.500, 4.000 kilos de soja en plena seca, es complicado. Y los reservorios, si no son natural, estuvo muy complicado acá también, así que como que se llevó al extremo del límite el año pasado, ¿no? ¿Cuáles fueron los materiales que sembraron de maíz y qué tecnologías incorporaron para el control de insectos? Los materiales que se usaron para nosotros, fue simplificar un poco, fue Nidera 7822, Viptera 3, que son los de punta, y yo lo veo muy bueno, muy interesante. Se estima 10.000 kilos y es lo que más o menos calculamos que va a andar. Pero en los campos nuestros se puede llegar a 12 con otra tecnología, o sea, esto se le aplicó mucha tecnología igual, pero ya está, es ahí. Pero hay suelos en el Uruguay muy buenos que dieron 14 y... Para Mazzilli, la implementación de pasturas permite mejorar la estructura del suelo y diversificar con la ganadería en las partes no agrícolas de la loma. La estructura del suelo, para acomodarla y cumplir todas las funciones y también complete de vuelta la riqueza del suelo y los micronutrientes, en mi cabeza es volver a las praderas. Por lo menos 4 años con praderas agresivas, tipo... Ustedes usan mucho la alfalfa, nosotros no podemos usarla mucho. Trébol rojo, trébol blanco, algo de lotus. Eso sería lo ideal. Y por eso está el intersiembra del persa, que la verdad que yo es el primer año que tengo la experiencia y me gustó muchísimo. Y el intermedio es el plan de uso con alta dosis de componente gramínea en el programa. Eso hace que también lo mejore de otra manera, más al beneficio del cultivo posterior que lo que realmente tendría que ser la estructura. O sea, no te genera materia orgánica. La pradera sí. Sí te abre los suelos, sí te produce un montón de condiciones, pero todo beneficio para lo mismo que es la soja. En definitiva es eso. Es radical, es hacer otro planteo, que eso se va a hacer en el Uruguay, pienso, gradualmente, porque también es una inversión muy grande, ¿viste? Pradera, ganado, es mucho más grande que hacer agricultura, ¿no? La Loma es un campo mixto con 700 hectáreas agrícolas y otras 300 hectáreas de monte con algarrobos y espinillo como especies principales. Allí la familia Mazzilli viene haciendo desde hace 6 años ganadería de cría a pasto natural con unas 500 cabezas de la raza Angus. 2 actividades separadas que generan buena rentabilidad. Es un esquema aparte por el uso del suelo nuestro, en campos de monte. Hoy la única alternativa interesante comercial es cría y vender los terneros a 200 kilos más o menos. Destetado, y no se inserta con la agricultura, ni damos grano, ni nada de eso. Lo que nosotros manejamos son 500 vacas de cría, casi todo Angus. La hembra me falta todavía rellenar algo. Los toros son la mayoría Angus, excepto este año que compré 2 toros Hereford, mocho, para vacas negras, para ver cómo está la cruza esa, que es muy interesante, dicen, y bueno, está. Las tengo aparte y las voy a chequear y voy a ver qué es lo que pasa. La fortaleza nuestra estaría en la carne, ¿verdad? Hay unos proyectos que están controlados para Uruguay
que Uruguay, China le dé soja para producir consumo animal. O sea, no transgénica, muy controlada con el gobierno, pero hay alguna cosa de eso. ¿Podemos aventurar con estas condiciones climáticas las perspectivas de rinde en soja y maíz para esta campaña? Si todo corriera bien, es una campaña que la soja de primera puede apuntar a un 2.700, 1.800 kilos. Una soja de segunda muy temprana, acompañada muy cerca de la de primera, en excelentes condiciones, puede andar en 2.400, 1.500 kilos. Va a haber maíces de 14.000 kilos, por ejemplo. Van a andar entre 10 y 11.000 kilos, promedio, ¿no? Y la segunda van a andar en el eje de 7, 8, 9.000 kilos. Y hasta ahora los cultivos, el agua ha venido muy bien. Yo estimo unas 600, 650.000 hectáreas de soja en el Uruguay. Estamos hablando de 2 millones más no va a haber. En el caso de maíz, para mí va a andar entre 600 y 700.000 toneladas. Ese es un poco el panorama que tengo y comercialmente sí está complicado todo, ¿no? ¿Cuál es el análisis que hace de la situación económica del sector agropecuario aquí en Uruguay con estos niveles productivos y de costos? Yo la veo muy compleja, en un punto de inflación bastante difícil, con un periodo que nadie va a solucionar nada, pues estamos en elecciones y el que agarre o si es el mismo no va a hacer nada al arranque, así que estamos hipotecados 2 años más de todas las necesidades que nosotros pedimos, que es el costo país, ¿no? Costo país del Uruguay, no preciso decirlo yo, el Uruguay parece muy interesante, muy confiable, pero tú que sos periodista, preguntáselo a un inversor y te va a decir, lo veis, divino, pero tiene este problema, que los inversores dicen que el costo país es muy grande, igual no vienen porque somos caros, no hay vuelta que darle, no funciona, estamos fuera, totalmente fuera, no sé cómo podemos trabajar todavía. A mí me preocupa, digo, con 2.70 de la carne de Paraguay, que produce Argentina, que tiene una excelente carne y produce a montón, y nosotros resulta que estamos vendiendo a 3.10, 3.15, como si tal cosa, mala cuota que la seguimos manteniendo, que eso es más interesante, pues te vas a 3.60, 3.70. La verdad que eso es posicionamiento, ¿no? Y bajar un poco más los aranceles. Bajando los aranceles, Uruguay se defiende muchísimo y no tiene nada. Para Rinaldo Mazzilli, la siembra directa, el riego y el manejo por ambientes conforman una herramienta clave para el aumento de la productividad. Yo lo que sentí en que cada etapa tenía un impacto económico brutal, en cada etapa. Cuando arrancó la siembra fue impresionante. Cuando empezaron a surgir la alta tecnología, la biotecnología y los materiales, fue otro. Pero cada uno se va adecuando, que después los costos se siguen nivelando, que en definitiva no es pleno la felicidad, pero no deja de ser interesante. Para mí, bienvenido que sea todo esto, porque el mundo precisa alimento, no hay vuelta que darle, y de la única manera el mecanismo es así. Con alta tecnología me gusta, siempre me gustó, no tengo capacidad para otra cosa, y estar en el ruedo. Yo creo que hay que dejar un poco la mente para la creatividad. Lo que no podés contratar es la capacidad de tener de análisis y de creatividad, que eso es personal de cada uno y eso no lo puedes contratar, no te van a entender. Entonces, en el futuro me parece que hay que pensar en esas cosas. Es bueno pensar en esas cosas, pasar la balanza y hacer las cosas como tienen que ser.